Bueno, muy buenas noches para todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la actividad esta noche de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología. Es un placer presentar el día de hoy a nuestro invitado especial, el doctor Antonio Bonilla. El doctor Bonilla es anestesiólogo de la Clínica Reina Sofía, es profesor de anestesia en la Fundación Universitaria Sanitas, fellowship de anestesia regional y de dolor de la Universidad de Pittsburgh. Y hoy nos va a hablar de un tema súper importante y creo que es un tema fundamental, unas intervenciones que cada vez son más frecuentes en nuestras instituciones hospitalarias y es una actualización en analgesia para cirugía de rodilla y cadera. ¿Qué técnica anestésica regional debo utilizar? Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad, mil gracias por tu interés siempre y por tu colaboración con todas las actividades de la CUNDI. El auditorio es todo tuyo, muchas gracias. Muchas gracias. No sé si me escuchan bien, ¿todo perfecto? Sí, creo que sí. Perfecto. Carolina, muchas gracias. Darwin, también mil gracias por invitarme a compartir este espacio, que como siempre me parece fantástico que ustedes lo tengan. Voy a compartir mi presentación. Por favor, me dicen si la están viendo. Deberían estar en este momento viendo un logo de la Cundinamarquesa. ¿Sí? Sí, Antonio, se ve perfecto. Listo, perfecto. Entonces vamos a arrancar de manera puntual. Gracias, mil gracias por la invitación. Estos espacios son geniales. La invitación en esta oportunidad de Carolina y de Darwin fue hablar sobre analgesia para cirugía de rodilla y cadera, hacer una especie de actualización. Voy a darles en los siguientes minutos mi perspectiva de en qué anda este tema de la analgesia para cirugía de rodilla y de cadera, un poquito también de lo que hacemos en clínicas colsánitas a ese respecto. Con respecto a los conflictos de interés, pues bueno, yo he trabajado desde hace muchos años haciendo educación médica continua con algunas empresas de la industria farmacéutica, pero probablemente creo yo mi principal conflicto de interés es la inclinación por la educación en anestesia regional. Aquí hice como un pequeño collage de fotos de estos últimos 16 años, eh, son muchísimas más, pero creo que esto es exactamente como mi principal conflicto de interés, esta pasión por enseñar anestesia regional, por difundir la utilización de las técnicas regionales como un elemento fundamental del manejo del dolor. Y pues en este trasegar de los años he tenido la oportunidad de tener el contacto con muchísimas personas en muchos países del mundo, conocer diversas realidades. Y creo que fue en la primera cosa en la que me puse a pensar al hacer esta presentación, porque, y más adelante lo vamos a ver, creo que las realidades de los individuos en cada uno de sus sitios de trabajo son los que determinan en últimas buena parte de lo que se termina haciendo. Y nosotros tratamos de guiarlos hacia un lado, pero de pronto las realidades nos mueven hacia otro, inclusive en nuestras propias instituciones. Entonces creo que ese es uno de los principales sesgos y creo que en esta presentación por primera vez voy a decir algunas cosas que no había dicho nunca antes y que la experiencia me lo ha enseñado. ¿Por qué estamos nosotros aquí haciendo esta presentación? Por supuesto, porque queremos ser mejores. Esa es como la finalidad de todas estas actividades de educación médica continua. Y pues quería compartir con ustedes un reciente logro de nuestra clínica Reina Sofía, que es la acreditación de la Joint Commission, y cómo traer un poquito el tema de cómo esos procesos de calidad nos llevan a ser mejores. No siempre son tan amables los procesos Hola de Lau, ¿cómo calidad, vas? no siempre son tan, ¿Todo no bien? siempre ¿Todo son bien? tan Cuéntamelo todo, ¿qué expeditos. pasó? ¿Estás bien? Le pediría el favor al doctor que tiene el Ujú. micrófono abierto que si lo cierra, Ajá. o no sé si tú desde el central tienes Ah, mi para poder madre. cerrar los micrófonos, Ay, porque si no le vamos a oír el chisme al doctor en vez de la presentación. Ok, entonces la idea es mejorar y estas experiencias de mejoramiento nos ayudan un montón para darnos cuenta qué es lo que hacemos. ¿Cuál es nuestra agenda el día de hoy? La idea es ver un panorama del manejo óptimo perioperatorio de la cirugía de rodilla y de cadera. Vamos a hablar un poquito de prehabilitación, vamos a hablar un poco de manejo multimodal de dolor, qué sirve y qué no sirve, cómo optimizar las técnicas regionales, vamos a dar unos tips específicos y les voy a contar un poco de la experiencia de lo que hacemos hoy día en Clínica Reina Sofía y al final pues esperamos dar algunas conclusiones, algunos mensajes para llevarse a su práctica clínica y de pronto
en la sesión de preguntas y respuestas nos charlamos. Ok, ¿cómo logramos un resultado como estos? Esta es una señora que tuvo su cirugía de rodilla en esta mañana. Ella está al principio de su séptima década de la vida, en general bastante sana, algo de problemas previamente con algo de opioides en cirugías previas, algo de dolor crónico también había tenido de su rodilla contralateral y pues muy amablemente me permitió tener este video fantástico en donde vemos que ella está teniendo una recuperación muy, muy buena. Vuelvo y repito, esto es una cirugía de rodilla ambulatoria realizada en la Clínica Reina Sofía y este es el video de ella en la tarde. Fue mi primer caso, mi primer caso de la mañana. Entonces, recuerdo haber visto estos videos, comentábamos con varias personas, recuerdo haber visto estos videos de hace muchos años en donde uno muestra los resultados fantásticos y maravillosos de algún reemplazo articular y cómo los pacientes caminaban. Recuerdo los primeros pacientes que yo vi caminar de cirugía de cadera mínimamente invasiva que tenían una bomba conectada a un catéter de plejo lumbar y le habíamos puesto un bloqueo ciático parasacro y el video era algo como esto, inclusive no era tan bueno como este porque tenía alrededor, al lado y lado, tenía dos fisioterapeutas que ayudaban a la persona a caminar, a subir escaleras. Bueno, creo que hemos visto esto muchas veces y el ego nos lleva a pensar que, por ejemplo, este resultado fue mi bloqueo de plejo lumbar, fue mi epidural, fue mi bloqueo del nervio femoral y ciático, como lo hacíamos antes, o fue mi bloqueo de canal aductor el que logró este resultado. O la pregunta ¿será que más bien fue nuestra técnica multimodal? O sea, todo lo que hacemos los bloqueos más todo lo otro, nuestro gabapentin, pregabalines, que le puse ketamina, dexametasona, magnesio, etcétera. ¿O será o por qué será? ¿Por qué será que logramos estos resultados? Eso es lo que tenemos, creo yo, que contestarnos. Y empecemos por uno de los primeros elementos. Me estoy robando esta diapositiva de este doctor que está en la parte inferior derecha, que se llama el doctor Bernard Riedel. El doctor Bernard Riedel fue uno de nuestros invitados recientes en el curso de anestesiología de clínicas colsánicas que hicimos en Cali. Y el doctor Bernard Riedel trabaja en el Peter MacCallum Cancer Center en Melbourne, en Australia. El doctor nos trajo una charla muy interesante. Él ha investigado mucho de su carrera en temas de prehabilitación. Entonces, aquí está como el primer elemento. Creo que uno de las cosas importantes es tener pacientes que están preparados desde diferentes puntos de vista para su cirugía de rodilla en este caso. Y entonces, él nos definía el concepto de la prehabilitación. ¿Sí? Prehabilitarse es lograr que el paciente construya abundancia. Abundancia en términos de muchas cuestiones. Una de ellas la física. Y mejorar su tolerancia frente a un reto que le viene, ¿cierto? Mejorar capacidades funcionales, mejorar capacidades de ejercicio, nutrición, psicológicas, ya vamos a hablar un poquito más de esto, y poder controlar algunos factores que puedan ser modificables. Entonces, miren cómo ahí está la gráfica de lo que es el nivel de función mínima de los pacientes, el nivel de supervivencia de los pacientes y cómo podemos, mediante la prehabilitación, hacer que estos pacientes suban y en el momento de enfrentarse al reto quirúrgico, pues ellos van a decaer, pero no caen a un punto tan bajo como cuando no se prehabilitan y luego hay recuperación. Este es un concepto que está creciente, se está investigando cada vez más al respecto de esto, no es fácil hacer la implementación y si ustedes miran particularmente en reemplazos de cadera y rodilla, la evidencia es controversial, pero creo que vamos a ver mucho más de esto hacia el futuro, porque artículos como este nos muestran que la prehabilitación de verdad mejora la funcionalidad antes y después en los pacientes que son llevados a artroplastia de rodilla. Esto es algo que estamos viendo en la literatura con más frecuencia. Y el otro elemento importante que tiene que ver con la parte psicológica es si los pacientes que van a cirugía de rodilla, digamos, como que si saben a qué van, ¿sí? Realmente saben a qué se van a enfrentar o no saben, cuáles son sus expectativas.
las tenemos cubiertas sus expectativas, realmente nosotros estamos siendo claros con los pacientes. Y aquí viene otra diapositiva que le robé al doctor Riddle, en donde nos contó cómo ellos tienen ya implementado una cosa que se llama el colegio prequirúrgico, digamos, o el colegio de cirugía. Entonces, todos los pacientes que van a cirugías mayores, y los reemplazos articulares son cirugías mayores, sería ideal que entraran a este colegio quirúrgico. Este colegio quirúrgico no es otra cosa que sentarlos en unas sesiones que pueden ser presenciales o virtuales, en donde ellos aprenden algo al respecto de su cirugía. Qué esperar, cómo manejar el dolor, cómo va a ser su terapia física, cómo va a ser su rehabilitación, en qué consiste la cirugía, tienen la forma de familiarizarse con técnicas anestésicas. Digamos que esto es como una valoración preanestésica recargada, pero que tiene que tener, por supuesto, involucrado no solamente anestesia, sino al departamento quirúrgico. Entonces, si por ejemplo de esta charla solo se llevan este concepto, ya se pagó la charla, ¿sí? Enseñarle a nuestros pacientes a qué se van a enfrentar, porque si ellos saben a qué se enfrentan, seguramente lo van a afrontar mejor. Bien, ahora hablemos un poquito de la parte que tiene que ver con el manejo del dolor. Existen unas fuentes significativas y buenas acerca de la medicina basada en evidencia. Traje esta gran imagen de uno de los libros de medicina basada en evidencia que están dirigidos fundamentalmente al tema de dolor, de este grupo de Australia y Nueva Zelanda, que lo sacan cada 5 años, debe estar por salir el nuevo. Los invito a que lo revisen y vayan a las secciones que tienen que ver con analgesia de rodilla, que tienen que ver con analgesia de cadera, que tienen que ver con técnicas regionales, y vean la claridad con la que está descrita allí la evidencia que soporta lo que hacemos, y cómo todavía nos falta un montón. Pero probablemente, y digamos que lo extra que tiene esta otra fuente, que es el Prospect, que espero que todos lo conozcan, y los que no lo conocen, por favor, escaneen ahí ese QR y van y lo conocen. Ya llevamos varias décadas de Prospect, el Procedure Specific Postoperative Pain Management. Es el sitio web, la fuente principal mediante la cual podemos estar actualizados en cuál es la medicina basada en evidencia que soporta no solamente las técnicas analgésicas que utilizamos hoy día, sino que cómo están estas técnicas indicadas desde el punto de vista de ser específicas por cada procedimiento que van a hacer. Entonces allí estos doctores muy juiciosos durante todos estos años, y todo un equipo de colaboradores ha compilado lo mejor de la evidencia para cada uno de los escenarios, y tienen las guías escritas de, por ejemplo, cadera, rodilla, columna, etcétera, etcétera. Acabo de salir la de Alux Valgus, por ejemplo. Ojo, esto cuando ustedes lo revisan, ahorita vamos a revisar unos cuadros ahí, cuando ustedes lo revisan, a veces ustedes podrían no estar completamente de acuerdo con lo que están diciendo. Ojo, es la mejor evidencia disponible, pero pienso que un elemento muy importante a tener en cuenta es que esa evidencia está en construcción y las cosas han cambiado. Los que hemos vivido las últimas 2 décadas de manejo perioperatorio de dolor nos hemos dado cuenta cómo las cosas han cambiado de manera bien significativa. Entonces, digamos que son una fuente importante y hay que seguirla en el tiempo para ver los cambios que hay. Entremos de lleno a todo lo que tiene que ver con el manejo del reemplazo total de rodilla. Entonces, ellos compilan, lo ponen en su sitio web, pero además queda alguna publicación en alguna revista indexada con respecto a cuáles son las recomendaciones. ¿Qué es lo bonito de esto? Que nos muestran el panorama, como por ejemplo que, bueno, ya todos sabemos que las cirugías de rodilla casi van a ser en las estadísticas americanas del orden de 1 millón de cirugías al año más o menos, y que hay una plétora de información y de publicaciones al respecto de esto, y que todavía no sabemos cuál es la combinación perfecta que nos lleva a tener a pacientes como la señora del primer video, con un resultado posoperatorio muy bueno. De tal manera que ellos lo que hacen es condensar esa información, y aquí están entonces las recomendaciones. Las recomendaciones las dividen en preoperatorias, intraoperatorias y posoperatorias. Aquí está una de las tablas que condensa. Entonces, en el intraoperatorio sí o sí todos los pacientes, creo que todos lo sabemos, deben tener paracetamol y antiinflamatorios no esteroideos.
aquí llamo la atención con respecto a los antiinflamatorios no esteroideos. Probablemente esa es una de las primeras preguntas que nos hacemos en conjunto con el residente en la sala de cirugía con respecto a si ese paciente sí debería recibir o no debería recibir antiinflamatorios. Ojo con eso. ¿Y qué tipo de antiinflamatorio debería recibir? La segunda es, por favor, a todas las cirugías de rodilla, póngale una inyección única en el canal aductor. Ojo, vamos también a cambiar ese concepto ahora en unas diapositivas más adelante. En el canal aductor, ¿sí? Y además, adiciónele infiltración periarticular, ¿sí? Alguna intervención sobre nervio safeno, nervio paravasto medial y una intervención periarticular. Siguiente, dexametasona. Miren la cantidad de dexametasona de que estamos hablando. 10 o más miligramos de dexametasona administrados intravenosos. Siguiente, miren lo que dice ahí, morfina intratecal. Si usted no puede ponerle infiltración periarticular, si usted no puede ponerle por cualquier motivo un canal aductor o triángulo femoral, ya vamos a ver, si ustedes no lo pueden hacer, considera la utilización de morfina intratecal. Y al respecto de eso ya vamos a ver más adelante otro artículo muy bonito de rodilla. Y para el postoperatorio, por supuesto, hay que mantener el paracetamol y los antiinflamatorios no esteroideos por horario. Y como no, como todos ya sabemos, los opioides son solamente última opción. Sin embargo, la mayoría de los pacientes en el postoperatorio de cirugías de rodilla terminan recibiendo opioides. La otra cosa fantástica de esta fuente es que nos dice qué no hacer. Entonces, recuerdo haber pasado muchas veces revista en pacientes que estaban con gabapentinoides formulados que les dábamos desde el preoperatorio y se los dejábamos 2 veces al día en el intraoperatorio y los pacientes efectivamente lucían bastante sedados. Yo decía en ese instante, bueno, puede ser que ese es el deber ser, pero el tiempo nos dijo que gabapentinoides no deberíamos usar en estos pacientes de reemplazo de rodilla. Ketamina tampoco, dexmedetomidina tampoco. La analgesia epidural, que alguna vez la utilizamos, ya sabemos que no se utiliza porque los efectos en la rehabilitación no son los adecuados. El femoral y el ciático en técnicas únicas o continuas. Hubo un momento en mi vida que jamás pensé que iba a decir esto, pero pues por supuesto hoy día ya sabemos que no se hace. También vamos a ver un artículo que es interesante al respecto de ese dilema en el que nosotros como anestesiólogos jalamos hacia arriba en el fémur y los cirujanos es a jalar hacia abajo en términos de qué técnica es la que vamos a utilizar regional. Aquí está este artículo muy interesante que se hizo en Canadá. El autor principal es un colombiano, el doctor Felipe Muñoz, muy juicioso, en donde miren lo que dice este artículo. Este artículo dijo que no hubo beneficios en adicionar dexmedetomidina, ni ketamina, ni dexametasona, ni algunos bloqueos nerviosos en específico cuando yo tenía un esquema establecido de analgesia multimodal en el perioperatorio. Entonces, miren lo que dice, en la presencia de una infiltración periarticular, ¿cierto? Lo segundo, morfina intratecal, les ponían morfina intratecal. Un eh, inyección única en el canal aductor y dexametasona, ¿cierto? De ahí para allá, aparte de eso, sumarle cualquiera de las otras intervenciones, realmente no sirvió para nada. Realmente no mejoró el dolor en el postoperatorio. Y estos bloqueos adicionales de los que están hablando aquí, específicamente se refiere a ponerle iPad. La otra cosa que me parece muy útil de este artículo es esta tabla que hicieron porque hicieron el seguimiento de los pacientes y su consumo de opioide. Y esta es una tabla que como otras en la literatura publicadas nos muestra una cosa muy interesante que es el curso del dolor. Nosotros tenemos pacientes a los cuales se les hace un reemplazo de rodilla y pensamos que haciendo intervenciones que cubren las primeras 24 o 48 horas, estamos haciendo cosas fantásticas. Pues no digo que no estemos haciendo buenas cosas, o sea, para esas 24 o 48 horas probablemente estemos logrando el objetivo. Pero miren el pico de consumo de opioide, que en este caso en particular podría subir hasta casi 30 equivalentes de morfina. Miren lo que está en el día 7. Todas las personas todos los que están atendiendo esta charla, que alguna vez han tenido el contacto con una persona a la cual le han hecho un reemplazo total de rodillas, se han dado cuenta cómo la semana 2, la semana 3, no son ningún camino de rosas.
el proceso en ocasiones, sobre todo cuando los pacientes están desacondicionados, el proceso de rehabilitación es una cosa bastante dolorosa y desafortunadamente no tenemos la educación suficiente en los especialistas quirúrgicos, que son los que en últimas van a formular esos pacientes para hacer esquemas analgésicos ajustados a las necesidades de esos pacientes y que tengan la posibilidad de ser flexibles en términos de la intensidad, dependiendo de los dolorosos o de los dolores incidentales que estos pacientes experimenten. Y fíjense que estamos hablando de la semana 1, semana 2 y hasta semana 3. Por allá hasta el día 42 los pacientes terminaron estando nuevamente como estaban previamente. Aquí está, vamos a entrar a hablar sobre cuál es la técnica regional que utilizamos hoy día en cirugía de reemplazo articular de rodilla. Este es un muy bonito artículo también, es un, ¿cómo se llama? Metaanálisis en Maya, en Network. Es un metaanálisis que compila información de 170 estudios, lo hizo el doctor Terkawi, esto es de hace ya unos años, pero lo interesante aquí cuando ustedes ven la gráfica de la izquierda es todos esos estudios, cuáles fueron las técnicas que compararon para analgesia de rodilla. Entonces, fíjense que los puntos azules a la izquierda, que son más grandes, son los que más han sido comparados. Entonces, miren, ahí están muchos estudios acerca de femoral versus PCA, ¿sí? Muchos estudios que hablaban de ciático, de femoral versus infiltración, y los que están unidos con líneas verdes son los que, digamos que están bien hechos metodológicamente, los que están unidos con líneas rojas tienen menos eh, rigurosidad metodológica, digamos. ¿Y cuál fue la conclusión de este estudio? O sea, en términos de manejo de dolor, lo mejor que uno le puede hacer a un paciente de técnica regional para el manejo de dolor de reemplazo rodilla es ponerle un femoral y un ciático. Eso es lo mejor en términos de manejo de dolor, no necesariamente en términos de rehabilitación, ¿sí? Y entonces ahí es donde vemos que hoy día el femoral y el ciático realmente no están en nuestro armamentario, pero tratamos de utilizar un bloqueo que está un poco más abajo, que tiene un poco menos de compromiso motor y mezclarlo con infiltración periarticular. Lo cierto es que todo todos estos artículos y todo este interés en todo lo que tiene que ver con la cirugía de rodilla nos ha hecho ir un poco más allá en entender la inervación de la rodilla. Hace 20 años pensábamos solamente en el femoral y en el ciático y no más. Pero ahora sabemos que la inervación de la rodilla es mucho más compleja con la participación de muchos ramos terminales que podrían o tienen el potencial de ser intervenidos desde lo que hacemos hoy día, por ejemplo, en nuestra clínica, que es utilizar un bloqueo del triángulo femoral, donde nos aseguramos que el paciente tenga cubierto su nervio safeno y su nervio para el vasto medial, más la infiltración perarticular, pero existen otros bloqueos distales como los bloqueos, la infiltración perarticular como tal, o los bloqueos de los geniculares, por ejemplo. El IPAC también es una opción. Bien, entonces, digamos que hoy día esa complejidad hace que tengamos en nuestra mente muchas más cosas. La pregunta es si deberíamos estar utilizando, cuál de todas esas cosas deberíamos estar utilizando. Un poco el detalle de cómo ha cambiado este concepto del nervio, del bloqueo del canal aductor. Inicialmente, cuando estábamos hablando del bloqueo del canal aductor, creo que teníamos una imagen como esta. Esta es una imagen que es de Nisora, en donde está el canal aductor y en donde el nervio safeno está allí al lado de la arteria y de la vena femoral, debajo del sartorio, al lado del vasto medial. Pero la verdad es que a esta imagen, bueno, le podría faltar otro par de estructuras muy, muy importantes, porque es que hoy día para cirugía de rodilla ya no utilizamos esta imagen como la están viendo allí. Probablemente para cirugía de pie o distal a la rodilla, pero no para cirugía de rodilla como tal. Eh, Todo este tema de la anatomía que tenía que ver con el canal aductor y el triángulo femoral durante la década pasada, pues fue todo una discusión de qué era qué, que si eran un continuo, si no eran un continuo, de qué lugar era el que deberíamos estar interviniendo. Y pues la verdad es que
nuevamente, todas estas inquietudes nos llevaron a la conclusión de que efectivamente el triángulo femoral y el canal aductor, pues obviamente son un continuo y nosotros deberíamos asegurarnos de bloquear mínimo los dos nervios, el safeno y el nervio vasto medial, y probablemente eso lo íbamos a lograr en la parte más alta del canal aductor. Y lo otro que apareció allí es la anatomía con claridad de la membrana vastoaductora y tener claro que el nervio vasto medial no va dentro del canal aductor, sino que va fuera del canal aductor, separado del canal aductor, del nervio safeno y de la arteria, por esa membrana vastoaductora, de tal manera que hoy, a diferencia de lo que enseñábamos probablemente hace más de una década, no tenemos que tener una distribución en un solo lugar, sino que deberíamos tener una distribución en dos lugares. Primero, identificar dónde estamos trabajando. Entonces, creo que muchos de ustedes estarán familiarizados con la zonoanatomía del canal aductor y cómo esa zonoanatomía del canal aductor me puede indicar en qué lugar estoy. Si estoy al inicio del canal aductor, si estoy más bien al final del canal aductor o en qué momento termina el canal aductor de manera proximal y empieza a ser el triángulo femoral. Eso es lo primero. Y lo segundo, vamos a ver este pequeño video, espero que esté corriendo bien. Miren que ahí está distribuyendo ese anestésico local en un lugar y aquí va a avanzar un poquito más la aguja, solo un poco más. Lentamente pasa la membrana vastoaductora y ahí va a haber infiltración y es otro lugar diferente. ¿Sí? No sé si en este momento están viendo. La arteria está el espacio del canal aductor e inicialmente estaba distribuido por fuera del canal aductor y hay dos sitios diferentes de distribución. Eso es lo que hoy día tratamos de lograr allá en Clínica Reina Sofía cuando hacemos un bloqueo del canal aductor. Y pues digamos, del canal aductor slash triángulo femoral. Y lo que queremos, al final, lo que queremos tener es una imagen como esta, en donde tenemos la imagen de la sonoanatomía del canal aductor, pero con claridad quedan los dos nervios bañados, tanto el safeno en la mitad, no sé si alcanzan a ver mi mouse allí, en la mitad hay una membrana y uno siente y ve inclusive el plop del paso de la aguja y quedamos hacia afuera con el nervio palvasto medial, ambos bien bañados. Debe haber una claridad. Esta imagen está en el sentido contrario, izquierda, derecha, derecha, izquierda, pero lo importante es que tengamos esa distribución en los dos lugares. ¿Sí? Cuando hacíamos la distribución solo en un lugar, cubriendo el nervio safeno, pues nosotros sentíamos que habíamos hecho como un 2, 3 por mil, yo le puse el bloqueo, pero la verdad era que el resultado posoperatorio de analgesia no era tan bueno como cuando tenemos este tipo de distribuciones que es en los dos lugares. Ok, ahora, el otro elemento muy importante, y aquí viene, digamos, contra lo que, voy a decirlo de manera coloquial, peleamos un poco durante muchos años, y es si la infiltración periarticular era mejor o peor que nuestros bloqueos, y entonces, por supuesto, nosotros defendíamos nuestros bloqueos y decíamos, no, solo la infiltración periarticular no. La verdad es que hoy día es un conjunto, es más bien como un trabajo en equipo entre el anestesiólogo y el cirujano, porque lo que sí es cierto es que la infiltración periarticular es bastante útil para la analgesia, sobre todo para cubrir el aspecto posterior, lo que hoy se conoce como el plexo popliteo, y eso es más fácil que lo logre el cirujano con su infiltración periarticular. No quiere decir que no tengamos forma de hacerlo nosotros, pero es, creo yo, más seguro y sensato que lo hagan ellos. Es la forma en que lo hacemos ahora. Si ustedes van y miran, en ese primer libro que les mostré de la gran carátula azul, en donde está la evidencia de la Sociedad Australiana y de Nueva Zelanda, cuando revisan ese aparte de infiltración periarticular, realmente es bastante inconsistente la evidencia que hay con respecto a la infiltración periarticular. Pero en años más recientes han aparecido, no estudios específicamente, pero perdón, artículos que nos muestran con mayor claridad cómo se debe hacer infiltración periarticular, y creo que nuestros ortopedistas, o por lo menos en Clínica Reina Sofía, son bastante juiciosos con respecto a estos protocolos de infiltración periarticular en términos de los volúmenes que utilizan, de cómo lo distribuyen y de qué es exactamente lo que están cubriendo. Y eso nos permite tener muy, muy buenos resultados. O sea, un cirujano juicioso que hace infiltración periarticular
tiene unos muy buenos resultados. Tiene unos muy buenos resultados. Ahora, el tipo de mezcla que se utiliza, o sea, desde que Ranaud lo describió hacia acá, pues hay muchas combinaciones, pero lo esencial es que haya una concentración, un volumen adecuado de anestésico local. Eso es lo que es realmente importante y una infiltración, una técnica juiciosa. Quiero llamar la atención también sobre la parte, que esto no lo hablan mucho, no hay muchos estudios a este respecto, pero creo que muchos de nosotros tenemos esa misma impresión y es el nivel de trauma quirúrgico, lo que yo llamo trauma quirúrgico controlado, ¿sí? Y es el trato delicado de los tejidos, eh, la disminución o minimizar el tiempo quirúrgico, ser delicados, eso es un elemento muy importante, creo yo, en el resultado de los pacientes con reemplazo de rodilla y, por supuesto, un seguimiento juicioso por ortopedistas que están informados en términos de manejos de dolor, hace que los pacientes tengan muchos mejores resultados. Pasemos rápidamente a, también guiándonos por las guías Prospect, a lo que tiene que ver con la cadera en dos escenarios distintos, uno que es el reemplazo articular y otro lo que es el trauma. Entonces, Prospect también publicó sus guías recientemente acerca de artroplastia de cadera y nos da unas recomendaciones que pueden revisar el artículo completo ahí en SQR. Entonces, ¿qué dicen? Uno, aquí son un poquito más incisivos en decir que los pacientes deben tener educación y ejercicio en el preoperatorio. Realmente, con respecto a utilizar anestesia espinal o general, no hay ninguno de los dos que sea mala práctica, pero lo que yo puedo decir que hacemos nosotros en la clínica es que probablemente el 99.9% de los pacientes van con anestesia espinal. Pero en estas oportunidades que he tenido de compartir con otros grupos en muchos otros escenarios, me doy cuenta cómo eso no es tan así. Hay muchos sitios en donde siguen teniendo la anestesia general como la primera opción, por múltiples razones, por preferencias del cirujano, por las características del paciente. Pero bueno, lo cierto es que si bien ninguno de los dos está contraindicado, la literatura nos hace pensar que es mejor utilizar anestesia regional neuroaxial como técnica, sí, como técnica anestésica para estos pacientes. Entonces, eso es una cosa para que tengamos en cuenta. El paracetamol, por supuesto, sí, los antiinflamatorios no esteroideos con las mismas consideraciones. Efectivamente, la dexametasona, miren que aquí hablan sobre de 8 a 10 miligramos intravenosos. Valga la cuña, hoy día en nuestra institución no utilizamos dexametasona dentro de los bloqueos, sino intravenosa. Si va a utilizar alguna técnica regional, probablemente esa técnica regional sea una inyección única de la fascia ilíaca, pero hay que tener en cuenta que si va uno a hacer una inyección única de la fascia ilíaca, va a tener compromiso motor. Ahí viene otro elemento muy importante de lo que decía al principio, de que probablemente tengamos escenarios distintos entre una clínica y otra. Nosotros allá en la clínica tenemos un alto porcentaje, en clínicas Colsanitas en general, un alto porcentaje de pacientes de reemplazo total de cadera que se van para la casa el mismo día. O sea, son muchísimos los pacientes, no tantas rodillas, en cambio sí muchas caderas son de manejo ambulatorio. Entonces, claramente yo allá en la clínica no le debo poner un bloqueo de fascia ilíaca a ese paciente porque si no voy a tener problemas con respecto a la ambulación, riesgo de caídas, etcétera, etcétera. Pero si el paciente no tuviera ese plan y no tuviera el plan de tener una rehabilitación o recuperación temprana, como sí pasa con la mayoría de nuestras caderas, por lo menos las primarias, una facilidad que es una buena idea. Si el paciente ha recibido anestesia espinal, los pacientes podrían también, se podría considerar, si no hay otra opción, se podría considerar la morfina intratecal, pero eso no es una cosa que utilicemos de rutina nosotros. En el postoperatorio, paracetamol, otra vez antiinflamatorios no esteroideos y efectivamente los opioides de rescate. Creo que la impresión de todos los que hemos manejado pacientes de reemplazo de cadera y de rodillas es que los reemplazos de cadera son mucho menos dolorosos que los reemplazos de rodilla. Aquí hay unas diferencias en los últimos 10 años en el cambio de estas guías y claramente lo que antes enseñábamos, como por ejemplo bloqueos de plejo lumbar o bloqueos femorales, realmente no se están utilizando por las limitaciones que estos tienen respecto a la deambulación y porque
dado que la gente, por ejemplo, ya no pone plejos lumbares, la gente ha perdido la habilidad en poder hacer un bloqueo de plejo lumbar. Lo reservamos para casos específicos, como les digo, que no tienen unas metas de recuperación temprana. Y también, miren lo interesante, cómo está, aquí está la lista de las cosas que no están recomendadas. No solamente intervenciones que tienen que ver con dolor, sino cosas que tienen que ver con cómo estos reemplazos articulares se meten dentro de las guías ERAS. Entonces, por ejemplo, fíjense que el tema de la carga de carbohidratos no es tan clara para estos pacientes. Miren que, por ejemplo, no gabapentinoides, no ketamina, no hacer bloqueos aislados como, por ejemplo, el femorocutáneo lateral, el cuadrado lumbar, no, el nervio femoral como tal, no, el plejo lumbar, como les digo, no, y ahí está la lista de otras que pueden ustedes ver. Hay una cosa y es que las infiltraciones periarticulares para cadera tienen un poco menos de evidencia que para rodillas, sin embargo, esta es una foto tomada desde una de las cámaras de la lámpara cialítica en la sala de cirugía allá en Clínica Reina Sofía. También son muy juiciosos en hacer infiltración periarticular y como les digo, un gran porcentaje de estos pacientes son ambulatorios y tienen excelentes resultados. Unas últimas palabras con respecto a lo que tiene que ver con trauma de cadera. Entonces, aquí también hay unas guías de Prospect. Se introdujeron casi 10.000 estudios, de los cuales 60 se condensaron y se sacaron las recomendaciones en un proceso interesante entre cirujanos y anestesiólogos. Y quedó escrito en este artículo. ¿Cuáles son las recomendaciones para trauma de cadera? Entonces está nuevamente paracetamol, antiinflamatorios no esteroideos. El bloqueo de fascia ilíaca es probablemente la mejor opción para estos pacientes. Ahí hablan también de la opción de utilizar el femoral, pero fíjense que está diciendo 3 en 1. Eso es el bloqueo de fascia ilíaca, que con con una sola inyección logramos una gran distribución interfacial y un muy buen resultado. En el intraoperatorio, paracetamol, los AINES, puede utilizarse anestesia espinal o general para estos pacientes. Ahí pues habría que tener el tema de lo cognitivo, porque usualmente son pacientes adultos mayores frágiles. Y en el posoperatorio algo bastante similar, dejando a los opioides como una última opción, que no está recomendado, no está recomendado para la cirugía de trauma de cadera. Fíjense, el PENC tiene evidencia limitada, ¿sí? Y ahí está dexmedetomidina, realmente no, clonidina, no. Ahí está la lista para que ustedes lo revisen todos. La recomendación mía para la cadera en general, cuando aplique en su escenario particular, es la realización de un bloqueo de fascia ilíaca. Pienso que es una habilidad que hay que lograr. Recuerden que esto es un bloqueo muy descrito hace muchos años y nuestra finalidad es distribuir anestésico local debajo de la fascia del músculo ilíaco. Inicialmente la hacíamos infrainguinal y para lograr una distribución como esta que se ve aquí. Pero luego vinieron comparaciones entre hacer esa fascia suprainguinal versus hacerla suprainguinal, y diferentes estudios llegaron a la conclusión de que probablemente tenga un mejor perfil analgésico, logre llegar a fibras nerviosas con las que no llegábamos con la fascia ilíaca infrainguinal. Eso, digamos que todavía está allí en discusión, pero que si utilizamos volúmenes suficientes, podemos llenar la fascia que está cubriendo este músculo que vemos ahí. En la imagen de la izquierda están viendo cómo las ramas del plejo lumbar se están distribuyendo sobre la superficie de ese músculo ilíaco, y la idea es que nosotros lleguemos a cubrir con anestésico local esa superficie. Ahí está la huella de donde debe ir el transductor, ¿sí? Cuáles son los reparos óseos que tendríamos que estar viendo, y en últimas tendríamos una imagen como esta que está acá, en donde ustedes, con el transductor puesto como está ahí en la parte inferior derecha, ustedes van a ver a la izquierda parte de los músculos de la pared abdominal, el ligamento inguinal, y a la derecha el músculo sartorio, y en la parte de abajo el reborde óseo de la espina ilíaca anterior inferior.
En el centro de la pantalla se ve de manera longitudinal las fibras del músculo ilíaco y la idea es que nosotros lleguemos con nuestra aguja justo allí debajo. Importante tener la referencia de la arteria circunfleja ilíaca profunda que nos muestra en, digamos, la capa de músculos que corresponden a los músculos de la pared abdominal y definitivamente nuestra infiltración debe elevar a los músculos de la pared abdominal porque está debajo de la fascia del músculo ilíaco. Esos son detalles técnicos que son muy importantes de tener en cuenta para poder hacer una fascia ilíaca exitosa. Y ahí está más o menos, hay diferentes artículos que nos muestran cómo en la parte inferior derecha ustedes ya ven cómo el lago de anestésico local está llenando, está abriendo ese espacio entre lo que son las fibras del músculo ilíaco que quedaron replegadas a la parte inferior derecha y la fascia ilíaca que está más o menos a la mitad de la pantalla hacia arriba. Entonces, digamos que esta sería como la recomendación. Las últimas dos diapositivas, unos conceptos que me parece importante que nos llevemos a la casa. Entonces, pues estamos en un balance entre tratar de estandarizar y tratar de individualizar a los pacientes. Por una parte estamos hablando, nos dicen, mire, hay que utilizar la guía de manejo de dolor, así, o la guía de tal tipo de paciente o procedimiento, pero por otro lado, la literatura y la ciencia nos está mostrando que las cosas son procedimiento específico, paciente específico, y estamos rumbo a la medicina personalizada y a cómo cuestiones probablemente genéticas van a determinar ciertas conductas o cosas por hacer en pacientes hacia el futuro. Entonces, tenemos que manejarnos entre esa balanza entre la estandarización y la individualización. Por otra parte, lo que creo que les he transmitido y es que la analgesia no solamente es paciente específico, sino que al parecer es institución específica. Pero creo que eso está un poquito en nuestras manos, establecer esos lazos de comunicación entre todos los actores, no solamente los anestesiólogos, sino nuestras enfermeras que entiendan lo que hacemos, nuestros cirujanos, que estemos en la misma página. Para mí es muy importante que el ortopedista con el que esté trabajando esté de acuerdo con lo que nosotros tenemos como plan de manejo perioperatorio. Nada de esto se puede si no hay unas políticas de las instituciones con respecto a tener un mejoramiento continuo, a tener acreditación, a dar pasos hacia adelante con respecto a manejar el dolor y aliviar el dolor de nuestros pacientes. Y todo esto, por supuesto, bajo la mejor evidencia disponible, que como les digo, está en construcción y vamos a ver, los más jóvenes van a ver hacia el futuro seguramente los vaivenes que los que somos un poco ya mayores hemos visto ya. El trauma quirúrgico controlado creo que es un elemento del cual, si bien se menciona, no hay estudios específicos. Es, creo que nosotros hacemos muchos esfuerzos para controlar el dolor de los pacientes, pero el de los departamentos quirúrgicos y sus técnicas creo que son un elemento fundamental. Lo hemos visto en otros escenarios, por ejemplo, en el cambio de la cirugía abierta a la cirugía laparoscópica y lo mínimamente invasivo. El sistema en el que estamos trabajando y una red de apoyo, no solamente el personal médico, sino el personal administrativo, es fundamental para poder desarrollar los planes necesarios y tener esquemas de manejo multimodal útiles para nuestros pacientes. O sea, nosotros como médicos y con nuestras ideas no somos capaces, no somos suficientes, sino que tenemos que permear otras esferas del funcionamiento del sistema de salud para poder tener estos desenlaces. Y por supuesto, yo creo que el ser capaces de recopilar nuestros datos al respecto de qué es exactamente lo que hacemos y tener un liderazgo en el manejo del dolor perioperatorio de los pacientes de nuestras salas de cirugía, pues resulta ser algo fundamental. Muchísimas gracias, esto era lo que tenía para decirles esta noche. Antonio, muchísimas gracias. Qué actualización tan completa y tan interesante acerca de estos dos procedimientos que realizamos de manera tan frecuente en la mayoría de nuestras instituciones de salud aquí en Bogotá. De verdad que nos has dado una perspectiva supremamente clara y supremamente actualizada de todo esto que se está viniendo como nuevas técnicas y nuevos tipos de bloqueos. Mientras nuestros asistentes terminan de completar sus preguntas a través de nuestro chat. También quiero saludar al doctor Restrepo, miembro de nuestra junta directiva, nuestro presidente, y el doctor Darwin Cohen, nuestro secretario académico. Y ya empezaron a hacer las preguntas, entonces te las voy a ir haciendo de una vez, que eso fue inmediato.
Ok. Bueno, muchas gracias, doctor. El bloqueo femoral único es una buena opción para el manejo analgésico urgente antes de cirugía sobre el bloqueo de la fascia ilíaca. A ver, yo pensaría que cualquier cosa es cariño. Es decir, yo pensaría que si la experticia del individuo está en hacer un bloqueo femoral, es mejor eso que nada. Sin embargo, si uno mira el dermatoma, el miotoma y el osteotoma de, de la cirugía, ya sea cadera o sea rodilla, pues el femoral es parte, pero no es lo único que hay, ¿sí? La pregunta es específicamente para rodilla o para cadera. La pregunta no la especifican. Ok, digamos que fuera para cadera. Hay una cosa muy interesante y Perdón, es para que cadera, perdón. para cadera, ok, genial, mejor aún, sí. Hay una cosa muy interesante y es que desde hace muchos años se sabe que el bloqueo de la fascia ilíaca es una herramienta bien, bien interesante para el manejo de dolor de cadera, sobre todo en el escenario de trauma. Entonces, él me está hablando del preoperatorio. Entonces, efectivamente, sí, hay unos artículos que nos muestra, una literatura que nos muestra que desde hace ya muchos años, por ejemplo, en Australia y Nueva Zelanda, muchos pacientes, estamos hablando de que, si mal no recuerdo, decían que en Nueva Zelanda el 35% y en Australia algo así como el 60% de pacientes con trauma de cadera, o sea, con intertrocantéricas, recibían bloqueos en el servicio de urgencias de fascia ilíaca para el control de dolor. Y la literatura muestra que esos pacientes que recibieron ese bloqueo les iba mucho mejor desde muchos puntos de vista, inclusive complicaciones pulmonares. Entonces, sí, o sea, si no puede hacer más sin un bloqueo femoral, el bloqueo femoral probablemente algo haga, pero yo lo alentaría a que aprenda a hacer una fascia ilíaca. Ok. Siguiente pregunta. Recomendaciones respecto al volumen y la mezcla de anestésicos locales para los bloqueos de rodilla y de cadera. Ok, listo. Entonces, hoy día nosotros, ¿qué hacemos? En rodilla. Entonces, en general, nuestros pacientes de rodillas son pacientes que son adultos mayores. Nuestra población, estamos hablando de gente que probablemente esté alrededor de los, digamos que una media de 65 kilogramos de peso. Por supuesto habrá el obeso, por supuesto está el anciano frágil que pesa es 40 kilos, pero digamos una media, en general todos los pacientes pueden recibir 3 ampollas de bupivacaína al 0,5 con epinefrina, ¿sí? O sea, en general 30 cc es lo que pueden recibir. Entonces, lo que nosotros hacemos es que nos repartimos eso entre la infiltración periarticular que hacen los ortopedistas y el bloqueo de triángulo femoral que hacemos nosotros. Y entonces, en últimas, les damos a ellos 20 cc, nosotros nos quedamos con 10 cc. Esos 10 cc nosotros los llevamos a un volumen de 20 cc. Y los 20 cc los Ok. ponemos aquí en el triángulo femoral y ellos hacen su mezcla con los otros 20 cc. ¿Sí? Para hacer la infiltración periarticular. Obviamente ellos diluyen mucho más, por lo que logran volúmenes un poco más grandes y además la mayoría de ellos además están haciendo infiltración de ácido tranexámico intraarticular al final del procedimiento. Entonces, bueno, digamos que, pero ellos tienen 20 y nosotros tenemos 10. Volumen para mí, 20 aquí arriba. Y en términos de cadera, una de las cosas que jamás pensé que yo iba a decir, pero que tengo que decir que es la realidad y les va muy bien. Nosotros en Clínica Reina Sofía no le ponemos ningún bloqueo, nosotros los anestesiólogos, a los reemplazos de cadera. Todo se lo damos al ortopedista para que él lo ponga intraarticular y nosotros ponemos la analgesia multimodal. Y así tenemos, como te digo, un programa que está en todo Clínica Colsánicas, en donde tenemos un altísimo porcentaje de caderas ambulatorias que les va muy bien y que no necesitan un bloqueo. La otra escenario, que es un escenario en donde es el trauma de cadera, la paciente con la intertrocantérica. Sí. Ese paciente de la intertrocantérica, la recomendación es la fascia ilíaca. Y la fascia ilíaca es un bloqueo de volumen, es un bloqueo facial. Entonces, si nosotros pudiéramos utilizar alrededor de 30 cc en esa fascia ilíaca, probablemente 15 centímetros de bupivacaína al 0,5 con epinefrina, que son llevados a 30 en volumen y con eso, si le pone 40 tampoco me pongo bravo. ¿Sí? Es decir, yo pensaría que en las fases ilíacas sí hay que ser generosos.
Ok, perfecto. ¿Cuál es tu recomendación con respecto a la analgesia en artroscopia de cadera? Ok, ese es un tema que no toqué, porque ese es un tema, hoy día es un tema un poco más escabroso, no sé, yo recuerdo que las artroscopias de cadera, de pronto era porque no habían hecho la curva bien, no sabían hacerla bien, no sabían hacer tantas cosas artroscópicas con la cadera, pero hoy día más o menos se puede hacer como una hemipelviectomía por vía artroscópica de cadera, o sea, le pulen elementos de la cadera, le pulen el acetábulo, le pulen la cabeza femoral, el cuello, se hacen muchas cosas y estos procedimientos son mucho más cruentos y prolongados que un mismo reemplazo primario de cadera. Entonces para estos pacientes sí utilizamos otros bloqueos, o sea, toda la multimodalidad, pero este sí es el bloqueo en donde en conjunto con el paciente y su familia, el cirujano, llegamos a la conclusión de que le vamos a hacer bloqueos periarticulares. Entonces, combinamos cosas que cubran las ramas articulares como un bloqueo PENG, ¿sí? Y cosas que puedan cubrir los dermatomas de los trócares por donde meten las artroscopias. Eso puede ser una fascia ilíaca, por ejemplo, también, o inclusive, dependiendo del abordaje, algo de infiltración local para cubrir los nervios cluneales. Ok, Entonces, esa es un poco pregunta es... más No, complejo, no, señora. discúlpame, Antonio, sigue. Dale, dale. No, tranquila, no, que es más complejo que un reemplazo de cadera. Entonces, a ese sí le estamos poniendo más bloqueos. ¿Y cuál es la curva? Esa pregunta es mía. ¿Cuál es la curva de aprendizaje con los bloqueos? ¿Hay un número determinado de procedimientos según el tipo de bloqueo, según la articulación? La verdad es que eso es una cosa que no nos hemos podido contestar. A lo largo de la literatura de la enseñanza en anestesia regional empezaron a aparecer números mágicos, 20, 25, 30. Luego alguien dijo, no, haga una curva Kusum. Y entonces usted le fue bien, le fue bien, le fue mal, le fue bien, le fue mal. Y se dieron cuenta que eso era una cosa que era como individuo específico. No todas las personas aprenden tan rápido. Yo he tenido la oportunidad de compartir con muchísimos residentes a lo largo de los años eh, y he visto cómo hay unos a los cuales se les facilita y lo logran en menos tiempo. Hay otros que necesitan un poco más de tiempo para lograr el bloqueo, ¿sí? Para lograr el bloqueo. También depende del tipo de supervisión que tenga, ¿sí? Ok, Hay escenarios en donde le dicen, bueno, hágalo a ver. Alguien, otro anestesiólogo que no sabe usualmente le dice, hágalo a ver. Y entonces si le dice, hágalo a ver, haga uno, haga dos, haga tres, haga 20 de pronto sin supervisión va a tomar más tiempo. Todo esto tiene una cantidad de ires y venires de lo que tiene que ver con la educación médica. Yo no sería tan irresponsable también de decir un número, pero no son muchos, realmente no son muchos bloqueos los que se necesitan, probablemente un par de decenas para lograr lo que se llama la independencia. Entonces, durante la rotación de 2 meses de anestesia regional, probablemente hacia el final de la rotación, dependiendo de la exposición que había tenido ese residente en particular, probablemente yo me cruzaba de brazos y dejaba que él lo hiciera todo. Y pues si llegaba a tener un nivel de competencia suficiente, yo no tenía que haber ni pronunciado ni haberme movido, ¿sí? Probablemente esté alrededor de las decenas de bloqueos. Tal vez, perdón para adicionar una cosa más, hoy día estamos tratando de enseñar bloqueos sencillos, nada tan sofisticado, no el último grito de la moda, sino algo que la gente pueda implementar y hacer de manera fácil. Un canal aductor, un triángulo femoral se hacen fácil, una fascia ilíaca se hace fácil. perfecto, y eso me parece súper práctico y como muy cercano a la realidad de muchas de nuestras instituciones en donde los recursos a veces son un poquito limitados y la cantidad y el flujo de pacientes sí es alto. Bueno, Perdóname, mira, dime. ya dijiste una palabra, recursos limitados. Hace poquito en el curso de LASRA que estuve compartiendo con una doctora mexicana y esta doctora nos contaba cómo en su institución ella no tiene limitación en términos de las agujas de bloqueo y hace una cantidad de cosas, hace maravillas con agujas espinales. O sea, no hay necesidad realmente de la aguja del bloqueo, que no me oigan los que producen las agujas, pero realmente se puede hacer inclusive sin, sobre todo los bloqueos, los interfaciales, que digamos que no hay tanta angustia de que una aguja con un bisel largo vaya a ir a tocar un nervio, en donde yo definitivamente recomiendo que debemos tener los insumos, pero esta señora hace maravillas esta doctora hace maravillas con agujas que no son para bloqueo. Qué bueno, bueno, las iniciativas de todo el mundo por tratar de Mm. llevar el cuidado
a la mayor calidad posible. Bueno, ¿el bloqueo de nervio del vasto medial empeora la deambulación temprana? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, sabemos que si hacemos un bloqueo entre más proximal, más ramas del nervio femoral vamos a cubrir, ¿sí? Y si cubrimos más ramas del nervio femoral, por supuesto, esos bloqueos van a tener mayor déficit motor, ¿sí? Bueno, entonces digamos que eso es entre más proximal más, entre más para abajo menos. Pero el punto al que hemos llegado, que es el safeno más el nervio vasto medial, por supuesto, ha de producirle algún grado de debilidad al vasto medial, pero en general lo que vemos es que la globalidad no se compromete de manera significativa, no se compromete de manera significativa. Al contrario, yo pienso que, por ejemplo, un paciente, digamos que no, entonces, como los bloqueos producen tanto bloqueo motor, eso mejor no pongamos, no utilicemos anestésicos locales. El paciente con dolor no se va a poder mover, pero por dolor. Entonces yo creo que es el punto intermedio, el punto intermedio. Ahora, voy a hacer una confesión. Yo, aquí en la clínica, está el dilema, ¿no? Entonces vamos a poner el bloqueo y entonces el ortopedista, que ahora son súper conscientes y los residentes, la gente que se está entrenando, es súper consciente, entonces dice, bueno, entonces no le pongo el vendaje, no le pongo el vendaje a la rodilla para que usted le pueda poner el bloqueo. Entonces yo le digo, no, póngaselo, tranquilo. Y entonces ellos ponen un vendaje y el vendaje queda muy, muy alto y yo pongo el bloqueo justo arriba. Y nadie se ha quejado hasta el momento que un paciente está con bloqueo motor ni nada por el estilo. Voy a poner otro ejemplo. De los miles de bloqueos que se ponían en la Universidad de Pittsburgh hace el tiempo que yo estuve allá, y le poníamos un bloqueo continuo al nervio femoral, yo podría decir que menos de un 1% de los pacientes eran los que nos llamaban y nos decían, este paciente tiene bloqueo motor. O sea, de 10 pacientes nos llamaban por uno, los otros 9 no. Y estamos hablando de bloqueo del nervio femoral, Femoral, porque claro. todo depende también de la concentración que utilizamos. Si utilizamos concentración analgésica, no va a ser tan contundente ese efecto. Por supuesto, más que si utilizamos técnicas más distales, pero que a mí nosotros, a los pelos nos estuvieran llamando por todos los pacientes, porque todos los pacientes tenían pie caído o porque todos los pacientes tenían déficit del cuádriceps, no es así. Entonces, no creo. Y un dato curioso, estas infusiones continuas las colocaban con bombas de difusión o con bombas elastoméricas. Con más difusión. Ok, listo. Bueno, la siguiente pregunta. ¿Triángulo femoral y el IPAC es el dúo perfecto para la artroplastia de rodilla? No, no. Yo no voy a decir que es una o que no es una opción, no es una opción, sí es una opción. Si usted concerta con su ortopedista que usted le va a hacer un bloqueo justo detrás de donde él va a poner una prótesis y el ortopedista está bien con eso, pues creo que está bien. Usted está está cubriendo el plejo popliteo, el triángulo femoral le cubre, ¿sí? Pero la parte anterior y lateral de pronto está, o la parte puramente anterior probablemente esté un poco descubierta, igual haya que hacer algún tipo de infiltración periarticular. Entonces, yo no digo que esa no sea una opción, pero realmente yo tengo una posición personal. Yo sé que mucha gente en el mundo de la anestesia regional no piensa igual, pero yo prefiero no hacer bloqueos cerca al lugar a donde van a operar. El tema Ok, es que una infección de una prótesis es algo demasiado sensible. Yo sé que en muchos escenarios se ha dicho, no, pero es que eso no pasa nada, pues que eso es mínimo, eso es la posibilidad, eso. Yo prefiero hacer no bloqueos cerca a la articulación que van a operar. Ah, que se infectó. Yo no estuve por allá, ni en la cadera, ni en la rodilla. O sea, por eso no hago PENS y por eso no hago IPACs. Por lo menos no en reemplazo articular. Hay otros escenarios donde la IPAC creo que es muy, muy útil, como por ejemplo los ligamentos cruzados. Yo pienso que ahí sí vale mucho la pena. ok. Bueno, Sobre todo si el ortopedista no hace infiltración periarticular. ok. Es que tenemos una lluvia de preguntas aquí en el chat. ¿Qué Dale. opinas del cuadrado lumbar en artroscopia de cadera? El cuadrado lumbar anterior es muy parecido a lo que es un plejo lumbar, ¿sí? Entonces, yo no diría que no es una opción porque pues cubre o pretende cubrir pretende cubrir las ramas del plejo lumbar, ¿sí? El cuadrado lumbar anterior. No estamos hablando de un cuadrado posterior ni el lateral, no. El cuadrado lumbar anterior. Entonces yo digo, si usted sabe hacer un cuadrado lumbar anterior,
y lo sabe hacer bien y le funciona, yo pienso que es útil. Lo mismo que, y de vez en cuando lo hacemos, cuando el paciente está en la posición correcta solo por la nostalgia del recordar, le ponemos un bloqueo lumbar, ¿sí? El bloqueo lumbar, a mí el bloqueo lumbar me parece fantástico. Es un bloqueo que, pues, digamos, como que se satanizó, porque es que técnicamente es un poco más complejo. Hacerlo por reparos anatómicos y neuroestimulación era un poquito ir a ciegas, y si uno no hacía muchos, entonces no tenía la práctica, y pues vimos catástrofes por eso, aortas rotas, cavas rotas, cosas muy aburridoras, pero era porque no había una técnica adecuada. La ecografía hizo que viéramos todo con mucha mayor claridad. La evolución de los ecógrafos también, un transductor convex, uno lo pone ahí y uno ve absolutamente todo, ve la transversa, ve el psoas, ve el cuadro lumbar, ve todo. Entonces, yo pensaría que si saben hacerlo, están bien. Ok. ¿Cuál es la diferencia en realizar el bloqueo pre o posoperatorio? A ver, eso es una cosa que, eso es una cosa que ahí es donde, ¿puedo decir paso? Es que resulta que cuando uno está enseñando anestesia regional, uno le decía a la gente, haga su bloqueo pre, haga su bloqueo con el paciente despierto o con ligera sedación. Esos son elementos muy importantes de seguridad. Haga su parada de seguridad antes, revise la lateralidad, asegúrese de las cosas que usted tiene, aspirar, infiltrar, ojo con el paciente, esté en contacto si usted puede con el paciente, hable con él para evitar las, bueno, o sea, toda esa cuestión. Pero yo hoy día todo lo pongo post. ¿Mm? Que no es probablemente lo que yo le debo estar diciendo a alguien que está aprendiendo a hacer anestesia regional, pero yo todo lo pongo post, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo pongo un canal aductor post, o si pongo el bloqueo facial acá, o bueno, no sé, miembro superior o para un hombro, lo que sea, yo me estoy, mi inyección única se está ganando entre 2 y 3 horas de acción. Claro. Eso me parece un elemento que es bien interesante. Eh, y pues una persona con un entrenamiento adecuado, utilizando una técnica dual, juicioso, puede hacer bloqueos de manera segura en el postoperatorio, pero probablemente no sería lo que yo le recomendaría a una persona que tiene una competencia básica o que está en entrenamiento. Entonces, en ese orden de ideas es mejor hacerlo en el preoperatorio. Hay un tema, hay grupos en el mundo que utilizan catéteres en el canal aductor, ¿sí? Catéteres en el canal aductor para cirugía de rodilla. Realmente no hay mucho de eso en la literatura y no se está viendo que eso vaya para ningún lugar, desafortunadamente. Digo yo desafortunado porque pues, los catéteres es una excelente forma y muy versátil de manejar el dolor a largo plazo, y si viendo la gráfica esa donde el dolor es una cosa que va mucho más allá de la hora 48, una técnica continua es lo mejor que le podemos ofrecer a los pacientes. Pero entonces me acuerdo que uno peleaba con el catéter ahí y el torniquete que iban a poner, entonces es una cosa que hay que, digamos que entrar en consenso entre todos los que estamos actuando alrededor del tema del bloqueo, y decidir qué se va a hacer. Entonces, esas son como mis dos posiciones. La verdad es que yo los estoy haciendo todos post. Ok. Bueno, y ya en aras de terminar esta sesión de preguntas, aquí por el interno me preguntan, ¿cuáles son las técnicas de rescate sugeridas cuando hay un bloqueo fallido Digamos, a ver, en rodilla? Preguntan acá. sí, a ver, por ejemplo, voy a poner el ejemplo. Digamos que el paciente, después de haberle yo puesto ya mi bloqueo de canal aductor, ¿sí? Con mi volumen de anestésico local, y haberle ellos gastado su volumen de anestésico local allá en la periarticular, realmente nosotros no pensamos en un bloqueo adicional para control de dolor, sino que lo manejamos con todas las herramientas del resto de la multimodalidad. Caso diferente al de haber realizado, por ejemplo, un bloqueo para el miembro superior, en donde soy yo solo el que me gasto probablemente 20 centímetros, y yo tendría espacio para utilizar otros 10 o 15 y hasta 20 centímetros en volumen para rebloquear al paciente, ¿sí? O sea, nos pasa. O, por ejemplo, el típico bloqueo ciático en un paciente que es técnicamente difícil, ciático popliteo, y uno lo pone y el paciente en recuperación tiene dolor, el ciático
Entonces, lo primero es que hay que darle latencia porque es bastante gordito y entonces demora bastante, pero a veces pasa que no, que el anestésico local se le queda a uno por fuera, pues simplemente es volver a rebloquear ese mismo ciático con el volumen restante. Pero digamos que en rodilla particularmente es que yo ya me gasté la dosis, ¿sí? Ya me gasté la dosis. Tendría que Claro. pensar en eso, tendría que pensar en hacer rebloqueo muchas horas después por temas de seguridad. Ok, perfecto. Bueno, Antonio, muchísimas gracias. No, a De ustedes, verdad, qué actividad tan interesante. Creo que hemos me quedado alegro. supremamente empapados del tema y de todas estas cosas actuales que se están haciendo para estos dos tipos de procedimiento. No me resta sino darte las gracias nuevamente por esa colaboración y ese ánimo siempre académico con todas nuestras actividades de la sociedad. De verdad que es importantísimo para nosotros y para todo el personal que está en entrenamiento contar con personas que realmente se preocupan y que tienen toda la disposición por este tipo de actividades. A nuestros Gracias, miembros gracias, de muchas Junta, un gracias. abrazo, muchísimas gracias y a todos ustedes, las personas que están conectadas, muchísimas gracias y que tengan una muy buena noche. Gracias, que descansen. Muchas gracias. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches.